Hola a todos, soy Polina y sean bienvenidos al nuevo episodio del programa de México para Rusia, dedicado a las personas apasionadas que tienen algo para contar. Hoy hablamos con Ulises, mi compañero, mi mejor amigo mexicano, Claro, también conocido como actor de doblaje. Y ahora estamos en un ambiente muy familiar para ti, sí, ¿verdad? claro, muy familiar. De hecho, actor de doblaje en progreso, todavía no llego tan lejos, pero Pero todo vamos está por avanzando. delante. Sí, Sí. Vamos a empezar sobre aclarar las cosas como en general en la industria del doblaje. sí. Cuéntanos, por favor, qué peculiaridades tiene el doblaje en México. Por ejemplo, yo recuerdo que me dijiste que existe como una variedad de voces muy grande. Sí, claro, hay muchísimos actores de doblaje que pueden modelar muy bien su voz. Tenemos personas como Humberto Vélez, tenemos personas como Lalo Garza, que es quien me está enseñando actualmente en el doblaje, que pues hacen voces, por ejemplo, en el caso de mi maestro, Lalo Garza, hace pues las voces como de personajes como Elmo, pero al mismo tiempo también puede hacer una voz como el personaje de Josh, de Drake y Josh. Es un sitcom de Mm. Nickelodeon. También puede hacer voces de personajes de anime. Y bueno, tener como esta diferencia de voces es como Elmo habla de una forma muy peculiar, habla de una forma muy distinta por ejemplo, pues una persona común y corriente. O la cosa es, el, cuando uno quiere hacer como el doblaje de una caricatura, normalmente el proceso creativo para hacer una voz es muy diferente a cuando se dobla a una persona real, porque quizás en el tema de la persona real tiene que sonar un poco más natural, un poco menos caricaturesco. Ah, ¿nunca has probado el chocolate? No. ¿Qué? ¿Nunca has probado el chocolate? Y en el tema de un personaje animado tiene que ser todo lo contrario. Pantalón para tiendas. Se usan en el centro comercial. Señal de respeto. No usas camisa. Es mucho respeto. Son tiendas, no le... Tenemos que exagerar pues características de voces. Si una vez más, si el personaje tiene como una característica, yo qué sé, tiene dientes muy grandes, pues tenemos que hablar así, porque tiene dientes muy grandes y le estorba un poquito al momento de hablar, ¿no? O cosas así. Como Esa quieres. es como la Ajá. principal, eso es como lo principal. Las animaciones y los live action son Ujú, como ujú, muy diferentes de doblar. porque necesitas como mantener este voz, Sí, esta claro. peculiaridad de esta voz. Sí, Ajá. justo en muchos personajes. Tenemos, por ejemplo, no sé, Scooby-Doo, que es un perro. Entonces, el actor de doblaje que hizo el doblaje de Scooby-Doo lo hizo estupendamente bien, precisamente porque le puso algo como así, ¿no? Entonces es eso, es parte como de la magia de entrar en el personaje y Muy, exagerar muy atributos. parecido, Sí, muy muy parecido. parecido, sí, es como muy parecido. Ajá. Am, por ejemplo, ¿qué problemas afronta la industria en general del doblaje en México? Ok. Me contaste que existe algún monopolio o algo Sí, así. claro, es muy complicado entrar. Es muy complicado entrar porque, bueno, tienes muchísimos casos en los que, bueno, el actor de doblaje reconocido, no quiero decir nombres, pero el actor de doblaje muy reconocido, eh, pues tiene una especie de estatus en todos los proyectos que se hacen. Entonces, este estatus es muy complicado de alcanzar para personas como yo, por ejemplo, que están apenas como iniciando en todo esto. Y uno tiene que tener contactos muy buenos para poder entrar y tiene que tener como mucho talento Ujú. porque, bueno, en la industria del doblaje funciona que uno va a los estudios a hacer sala. Se le dice hacer sala a ir a ver lo que hacen todos los actores de doblaje durante pues un día laboral, ¿no? Llegas, te presentas con el director en turno y el director tiene la opción de dejarte entrar a hacer casting o hacer como tratar de hacer alguna voz o dejarte que solo
observes. Entonces, si vas varios días, pues el director es más probable que te vaya a querer decir como de, oye, ¿sabes qué? Necesito una voz urgente, 30 segundos, quiero que entres y quiero que lo intentes. Y si lo logras, entras a la industria. Si no lo logras, es muy probable que ya no vuelvas a pisar ese estudio, jamás. Eso es como uno de los principales problemas quizás para las personas que son nuevas. Es una industria muy monopolizada en la que las personas que conocen a otras personas tienen más oportunidad que otras. Por ejemplo, si yo fuera hijo de algún actor de doblaje conocido, es muchísimo más sencillo que yo entre a la industria por el hecho de ser su hijo o por el hecho de tener ya un contacto tan fuerte. Pero cuando tú empezaste, ¿tuviste algunos Okay. algunos gente conocida en esta industria? La cosa que cuando entré, conocí a muchos actores de doblaje antes de entrar, porque yo tenía, pues sí tenía mucho interés, tengo interés actualmente. Una vez más, soy un actor de doblaje en proceso. Entonces, yo tenía como mucha ilusión por conocer a muchos actores de doblaje. Conocí quizás a mi actor de doblaje favorito porque hizo un personaje que a mí me gustó mucho y de hecho gracias a ese personaje es que yo empecé como al doblaje porque me di cuenta de que la voz que yo tenía antes de que estuviera desarrollada bien mi voz, era muy similar a la de él. Entonces, ¿Qué personaje fue? se llama Nier de Death Note, un anime. Entonces, bueno, este personaje tenía como una voz como muy de niño y pues yo conocí al actor de doblaje, que ya es alguien grande, ya es alguien muy grande y en el momento en el que escuché su voz le dije, tu voz es idéntica a la del personaje, ¿no? Porque también está este tema del timbre de la voz de las personas. Pues yo tengo un timbre diferente pues quizás a la de mi maestro Lalo Garza, por ahí hay otro muy conocido que se llama Mario Castañeda, Pepe Toño Macías. Yo tengo una voz como diferente, porque cada quien tiene una voz diferente, ¿no? Entonces dio la casualidad de que cuando yo era un poco más pequeño, mi voz era muy similar, mi timbre de voz era muy similar a la de este chico que se llama Bruno Coronel. Es muy bueno, yo lo conocí, estuve platicando con él, nos llevamos pues estupendamente bien. Conocí también al señor Martín Soto, la voz de... Hay un personaje en los Looney Tunes que se llama Marvin el Marciano, que habla un poco como así. Entonces lo conocí, es un señor ya muy grande, también es la voz del papá de las chicas superpoderosas, de Powerpuff Girls. Y en general, son muy buenas personas. Los conocí en un evento que hubo, fue una especie como de bazar en el que íbamos a ir a apoyar una causa del doblaje que bueno, más adelante a lo mejor y pueda explicarla, que habla muchísimo sobre tema de personas que no están cobrando por el trabajo que hacen porque son influencers. Entonces, ese es un problema. Ese es un problema. Sí, ese es otro problema en la industria, el tema de los influencers que actualmente las compañías les sale más barato, o sea, es más barato para las compañías contratar influencers que le den pues promoción a la película y como es promoción gratuita porque ellos no están cobrando. Y hay personas que viven de eso y entonces hubo un escándalo hay una película que se llama Spider-Man Into the Spider-Verse, donde contrataron como a 7 personas que eran influencers y esos influencers no cobraron nada. Entonces, pues estaban quitándole el trabajo a muchas personas como yo, por ejemplo, que somos como amateurs del doblaje, que apenas vamos empezando y estamos intentando llegar a una plaza. Entonces, a un puesto en el doblaje. Entonces, es como, bueno, el personaje que tú doblaste aquí por 30 segundos y no cobraste por ello, yo pude haberlo doblado y hubiera cobrado y me hubiera dado la oportunidad de crecer en la industria. Y pues hubo como todo un movimiento, hubo una huelga de actores durante un tiempo en la ANDA, que es una de las principales como agencias en las que preparan a los actores aquí en Ciudad de México. Yo no tengo el placer de haber ido, principalmente por tiempo, he tomado cursos, he tomado talleres de doblaje, y ahí fue donde conocí a el señor Lalo Garza, que por cierto lo voy a ver este mes, el 21 de este mes voy a ir a verlo y voy a hacer como más prácticas de doblaje. Y
pues eso. Ujú. ¿Y qué fue tu primera vez cuando te llevaron a la cabina y cuando Ok, la primera ¿cómo grabación fue? fue? Ok, fue una sensación muy tensa. Es una tensión que uno no esperaría. Bueno, porque el proceso es algo muy complicado. Entonces, y si hay en este caso, mi momento fue con el señor Lalo Garza. Y como tal, no fue en una cabina, fue como en un salón de eventos en los que nos estaba impartiendo la clase. Y entonces yo, bueno, me puso a doblar un personaje que se llama Sam de una serie de Netflix que se llama Huevos Verdes con Jamón. El personaje ya está ocupado por mi maestro, es la voz de mi maestro, solo lo hice como práctica. Entonces, lo tenía pues prácticamente así, Ujú. de cerca, tenía el micrófono enfrente de mí, teníamos una pantalla y en la pantalla se veía el personaje hablando, la caricatura. Al lado de la caricatura se veía un texto, que era el guión de lo que teníamos que hacer, y traíamos audífonos puestos. De hecho, voy a tomar estos audífonos. Eh, Cuando uno va a hacer doblaje, normalmente los audífonos se ponen de esta forma. Ujú. Aquí se escucha lo que es la voz del personaje original, que en este caso es la voz en inglés del personaje de Sam, de Huevos Verdes con Jamón, y con este oído escucho mi propia voz. Entonces era estarlo actuando, estar escuchando, estar hablando, estar leyendo y estar viendo al Al personaje. mismo Fue tiempo. al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Y con una persona bueno, Lalo Garza, es como una persona muy, muy, muy reconocida aquí en México. Entonces, tener a una persona tan reconocida y tan experta en el tema a un lado, diciéndote, ve más lento, ve más rápido, necesitas tener otra intención, no es esta, o sea, no estás haciendo un live action, me dijo, no estás haciendo un live action, estás haciendo una caricatura, juega un poco más con tu cuerpo, todo eso, pues sí es un problema, porque una vez más, en el doblaje, es como algo muy diferente, una rama muy extraña de la actuación, porque no es ni tan grande como en el teatro, ni tan pequeño como en el cine. Entonces uno tiene que llegar a ese punto medio de interpretación Ujú. del personaje. ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender a manejar tu voz y qué cursos llevaste? Ok, Así. como tal, no llevé muchos cursos. Em, una vez más, conocí a muchos actores de doblaje a los que yo les pedía consejos para cómo modular mi voz. Y gracias a eso, pues yo como que aprendí por mi propia manera y por autocrítica, eh, fui aprendiendo a cómo ir interpretando personajes. Por ejemplo, hubieron quienes me dijeron, creo que la clase más intensiva que tuve sí ha sido la de el maestro Lalo Garza. Hubo como estos actores que me dijeron, necesitas gesticular un poco más. ¿Por qué? Porque algo que me dijeron mucho, la sonrisa se escucha. No es lo mismo estar sonriendo y hablando que estar triste y hablando o algo así. Entonces, hay como muchos ejercicios también de dicción. Hay uno muy famoso que es ponerse un lápiz para que la lengua se vaya acostumbrando a los movimientos bruscos. Entonces, todo eso yo lo aprendí por medio de consejos, lo aprendí también por medio de pues, el taller que llevé con el señor Laro Garza, que sigo llevando, y pues lo aprendí también por mi cuenta. Una vez más, fui muy autocrítico, empecé haciendo como doblajes, se llaman fan-dubs, que son doblajes hechos por fans de contenido que quizás todavía no está doblado al español. Por ejemplo, si hay alguna serie de internet que me gusta mucho, pero solo está en inglés, yo puedo hacerle las voces en español, ¿no? Y entonces, pues fue como todo esto y fue un proceso de muchísimos años. Ujú. Fue un proceso como más de 8 años, estando grabando y grabando y grabando, y si no me gustaba, bueno, volvía a intentarlo y volví a intentarlo y volví a intentarlo. Mejoré mi habilidad sincrónica,
bueno, si veo que el personaje está moviendo labios en este momento, yo también tengo que mover los labios y también tengo que hacer todo esto. Todavía no soy un experto, obviamente, pero fue bastante tiempo de estar como haciendo ese tipo de movimientos. Fue aprender de muchísimas personas, de consejos de muchísimas personas, fue aprender también de la experiencia. Tengo amigos que también se quisieron llegar a dedicar al doblaje y entonces hacíamos muchos proyectos. Y pues eso, Ujú, o sea, es como la historia resumida de esos 8 años que estuve aprendiendo. ujú. ¿Qué dificultades fueron más principales para Sí, ti en el claro. proceso de doblar? Las principales dificultades sí fueron temas de dicción. Tema de gesticulación es como muy complicado porque a veces arrastramos palabras y en el doblaje todo tiene que ser muy impecable y muy rápido. ¿Por qué? Porque el doblaje como tal no es un arte. O sea, no, yo no lo catalogo como un arte, sino como un medio que es un medio como de entretenimiento masivo. Por ejemplo, un actor de doblaje lo que puede hacer es llegar al estudio y en un día hace hasta 5, 6, 7 personajes diferentes, ¿no? Y entonces no existe como toda esta preparación que existe quizás en el cine o que existe quizás en el teatro, no. El doblaje existe precisamente para que todo el contenido que plataformas como Netflix, como Disney, como Amazon, todo este contenido que estas plataformas nos quieren vender pueda ser distribuido rápidamente. Entonces, por eso una película puede ser doblada por completo en 2 días o en un día. Sí, les va muy bien. Antes era muchísimo más difícil todo el proceso porque no existía la tecnología que se utiliza ahora mismo, que en este caso es Pro Tools. No existía todo eso, entonces se tenían que hacer como doblajes de hasta una semana para pues poder distribuirla de manera correcta. Es una industria que se fue como actualizando dependiendo de todas las necesidades. Tenemos servicios de streaming. Todos los servicios de streaming que tenemos normalmente um, tienen una variedad de lenguajes. Entonces, cada país necesita doblar en su propio idioma y tiene que ser muy agilizado porque ese doblaje tiene que estar listo en un día o en 2 días. Entonces, es como, bueno, ya nos llega el contrato de Netflix, nos llega todo y, bueno, vamos a doblar esto en un día y de ahí, pues, lo distribuimos. Ujú, Es eso, o sea, no hay tanta preparación. ujú, Y el tema de la gesticulación, pues sí tiene que ser todo muy impecable y tiene que ser todo extremadamente rápido. Tiene que ser todo estrictamente rápido porque si no, bueno, pueden incluso quitarme el papel. ujú. Ya sabemos que es un proceso muy rápido y muy complicado y nos mostraste un poquito cómo se hace. ¿Y puedes mostrarnos más cómo doblar algo ahora? Ok, en este momento, sí. Ok, primero que todo va a ser como muy, muy, muy corto de Ujú, lo que voy a decir, una frase. ujú. Este es de la película Sonic. De hecho, un dato curioso es que en el doblaje latinoamericano de Sonic, la voz de Sonic es un influencer, no es... Ujú, Pero a diferencia de otros influencers, él pues sí estudia, o sea, sí estudió tuvo cierta preparación y sí está cobrando por su trabajo, ujú. entonces no hay gran problema. Bueno, en este caso, quiero hacer la voz de Sonic, es para una escena de Sonic. Vamos a intentarlo. Bueno, Adelante. vamos a lograrlo. Ok. Bueno, voy a explicar exactamente qué es lo que se ve aquí en pantalla. Tengo a un lado el guión, tengo a un lado la pequeña pantalla con el personaje de Sonic, em, un audífono. Este audífono es para escuchar el diálogo en inglés y poder darle como cierta entonación a mi voz. Y tengo pues la otra destapada para poder escuchar cómo estoy modulando mi voz, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un personaje como Sonic, que es un personaje pequeño, quizás, o sea, es un poco caricaturesco, a pesar de ser parte de un live action, pues creo que utilizar mi voz como que no es, o sea, utilizar mi modulación de voz actual no es lo correcto, quizás un poquito más alegre, quizás un poquito más niño. Ujú. Vamos a ver.
Tus huevos voladores son muy impresionantes, señor Eggman, pero enfrentémoslo. Tú nunca me atraparás. Claudios. Ok. Sí. Siguiente pregunta. ¿Puedes comparar el doblaje y el teatro otra vez más? Como, Ok. ¿qué tienen en común? Sí, claro. Bueno, diferencian? una vez más, en el tema del teatro, las personas como que tienden a ser como muy grandes en el escenario. ¿Por qué? Porque están como en un lugar en vivo, con muchísimas personas y bueno, quizás el escenario, o sea, estamos hablando quizás de un plano muy general. Entonces, los personajes en el tema del teatro pues tienen que destacarse, ¿no? Entonces, ¿qué haces para destacarte en un lugar tan grande? Te haces grande tú también. En el tema del doblaje es muy diferente, porque en el tema del doblaje no estamos viéndonos como, no nos están viendo, solo nos están escuchando. Y entonces todas las emociones que se quieran transmitir se tienen que transmitir en el momento. Entonces, sí es como, es todo un tema porque una vez más, no nos hacemos tan grandes como en teatro, pero tampoco nos hacemos tan pequeños como en el cine. Entonces sí es entrar en este punto medio en el que tienes que cuidar muy bien tu voz, lo que estás queriendo decir con tu voz. Incluso tus movimientos muchas veces ayudan, pero, por ejemplo, si es algo como muy animado, pues entonces te tienes que mover mucho y tienes que jugar muchísimo con todo lo que estás haciendo, ¿no? Bien, tengamos una batalla para atraparlo. Pikachu, ataque rápido. ¡Perfecto! Pikachu, usa ataque trueno. ¡Pokébola! Ay, pero sigue siendo un Pokémon grandioso. Em, pero no jugar tanto como en teatro, que es como, wow, Sí. tengo que hacerme grande. No, es como jugar dentro de lo que puedes hacer dentro de la cabina, por ejemplo, ¿no? O sea, estás adentro de una cabina, te dicen como instrucciones de qué es como más o menos lo que quieren que tú hagas con el personaje y bueno, lo haces, pero pues sí tienes que interpretarlo de cierta manera. Lo tienes que interpretar de cierta manera al personaje, pero como tal, no te puedes poner tanto en esa piel. No puedes profundizar tanto en lo que está sintiendo en el personaje porque tienes que ser muy rápido y tú no creas al personaje, tú solo interpretas al personaje. El creador, el que hizo el personaje está en otro lugar del mundo. Tú solo tienes que hacer que todo lo que el personaje ya representa en su idioma original lo representes en tu idioma. Hay excepciones, claro. Por ejemplo, tenemos al burro de Shrek. En inglés es Eddie Murphy. En español es Eugenio Derbez. Eugenio Derbez lo que hizo en el doblaje de Shrek fue increíble porque metió modismos mexicanos en su personaje. Si, por ejemplo, en inglés el burro decía, oh, damn, en español decía, ay, chale, ¿no? Como, bueno, son cosas que solo los Algo mexicanos, local. sí, algo muy, muy, muy local. Tienes un diálogo, creo que dice como, aquí deben de vender atole de champaña y no sé qué otra cosa. Entonces es como, bueno, el atole es algo que se toma mucho aquí, ¿no? Hay como sus excepciones donde les dan un poquito más de libertad creativa, ¿no? Pero pues normalmente pues creo que sí se distingue mucho del teatro por el hecho de la conversión al personaje. Tú te conviertes en el personaje, pero de una manera muy diferente a la que te conviertes en el teatro. Por ejemplo, puedes entender al personaje, pero de una manera un poco menos profunda No tienes de tiempo. lo que haces, ajá, en el teatro, porque es muchísimo menos tiempo. Entonces, creo que sí es como una de las principales diferencias, creo que sí son esas, la interpretación del personaje. Puedes interpretar a un personaje adentro de una cabina, pero nunca va a ser lo mismo que interpretar al mismo personaje en una obra de teatro. Es muy, muy, muy diferente. Aparte, el lenguaje corporal, el tema del lenguaje corporal, quizás en el doblaje, si bien sí es muy importante, no es tan importante como en el teatro, porque una vez más, en el doblaje te están escuchando
Y hay muchas veces que incluso si quisieras como actuar de forma muy brusca y de repente chasqueas los dedos, no puedes hacer eso, porque entonces entra entre la pista del doblaje y te dicen repítelo porque no me gustó que chasquearas los dedos, porque los chasqueaste, solo se tiene que escuchar tu voz, no se tiene que escuchar nada más, pues. Entonces, pues sí, es todo este tema, es todo un tema, sí es todo un tema porque pues muchos creen que quizás el interpretar a un personaje de voz es solo hablar, como ves al personaje y, oh, bueno, está feliz. ¡Ay, hola! Estoy muy feliz. No, no es así. O sea, si quieres hacer un personaje muy feliz de una caricatura, entonces tienes que, ¡wow! Estoy muy feliz. Tienes que actuar de cierta forma. Tienes que actuar de cierta forma, pero no puedes actuar tan grande porque, una vez más, si haces un mal sonido, pues es algo que, pues el encargado de la limpieza del sonido y todo eso tiene que ver y pues se crean como estos problemas. Entonces, normalmente quieren que todo sea como muy impecable en el momento. Tienen que ser rápido e impecable, como ya había dicho. ¿El doblaje te ayuda de alguna manera en la vida cotidiana? Me ayudó muchísimo en su momento el hecho de que, bueno, a mí siempre me han gustado como las caricaturas, entonces me ayudó muchísimo como conectar esa parte de mí que quería hacer personajes y todo eso. A mí me gusta mucho escribir, yo escribo, entonces, pues me llegó a conectar mucho con los personajes, con el hecho de, ok, hay veces que puedo incluso escribir y puedo imaginarme cómo es la voz de un personaje. Y eso es parte como también de la interpretación del personaje, porque pues el director siempre llama a personas que estén acorde. Por ejemplo, yo que tengo una voz un poco, no es grave mi voz, es un poco más delicada. Nunca me van a poner a doblar a un personaje como Darth Vader, por ejemplo, que habla muy así. No, a mí, porque podría, pero no es lo correcto, porque una vez más me estaría forzando a entonar algo que yo no tengo, o sea, usar tonos que yo no puedo manejar. Entonces utilizan como tonos un poco más juveniles conmigo, ¿no? No hay modo de recuperar las partes. Puedes negociar. ¿Con Jaguas? ¿Perdiste la cabeza? Te llevaré con ellos. No se hable más. Oye, escupe eso. Pero me ayudó muchísimo, sí me ayudó muchísimo como a conectar con personajes, como a tener como un proceso creativo a la hora de hacer personajes escritos, o incluso a la hora, pues ahora, en este momento, pues de interpretar a un personaje, me ayuda bastante. ¿Tienes algunos planes para el futuro relacionados con el doblaje? Sí, claro. Quiero dedicarme de lleno al doblaje. En este momento estoy en progreso. Hacer esto tu profesión, convertir. Sí, justo, quiero convertirla en una profesión. Actualmente yo no estoy interpretando ningún personaje. Todo lo que hago son prácticas. Son prácticas de doblaje, son tomar talleres, tomar cursos y todo esto. Entonces, algún día si quisiera pues estar como, yo que sé, en los créditos de alguna película o algo parecido, porque actualmente ya se les da más importancia a los actores de doblaje. Un ejemplo es la película de Mario. La nueva película de Mario, al final en los créditos ya no tiene a los actores originales de voz, como a Chris Pratt y todos ellos, y a Anya Taylor-Joy, no, ahora ya tienen a los actores de doblaje latinoamericanos, los créditos de Mario. Entonces, quiero algún día ver mi nombre ahí, sí, quiero algún día ver mi nombre ahí. Sigo en progreso una vez más y ese es como mi principal objetivo. Quiero volverlo pues una profesión, ¿no? Y quiero, incluso me llama mucho la atención dedicarme a lo mismo que se dedica el maestro Lalo Garza, que es al doblaje. Él es un actor de voz, como dije, hizo la voz de Elmo. Pero también es un director de doblaje. Él adapta las cosas al doblaje en español, al idioma en español, y él se dedica a firmar contratos con Netflix, se dedica a un montón de cosas. Entonces también quisiera pues dedicarme a la dirección del doblaje, no solo como al doblaje como tal, a la actuación de doblaje. Ok.
Gracias por tus respuestas. Suerte en tu camino. Espero que logres todo lo que quieres. Yo también, yo también. Queridos espectadores, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio del programa de México para Rusia. ¡Adiós! Ok. Ok. Te odio, Paul. Voy a insertar esto a finales. Voy a ser el personaje más carismático. Por ¿Qué? supuesto, más Ajá. carismático. Sí. Es el más carismático del mundo. Sí. Sí. Ok. Espera, ¿será que Ok. con la así Como abierta? eres o- el más serio del mundo también. Sí, claro. Sí, claro. Ok, así, no, sí, con la Así está bien. cosa está abierta. Ya. Perfecto. Hola a todos, soy Polina y sean bienvenidos al nuevo episodio del programa de México para Rusia. Se me olvidó otra frase. ¿Sabes cuando ponen los como videos que no salieron muy bien? Sí, Como- los bloopers. Se me pasa lo mismo. Ok. Ok. Tercera vez. Va. ¡Tus huevos voladores son muy impresionantes! No, espera. De nuevo, de nuevo, ¿No? de nuevo, de nuevo. Ok, Adelante. es el nervio, es el nervio. Tranquilízate, no pasa nada. ¡El nervio! Ok. Ahí va.